El silencio dentro de la mansión era tan profundo que parecía gritar. Para cualquiera que mirara desde afuera, aquella casa representaba éxito, lujo y perfección. Pero dentro de esas paredes doradas, dos niños paralizados vivían atrapados en un mundo que nadie parecía querer ver. El millonario no dormía. Sus ojos estaban fijos en las pantallas frente a él. Cámaras. Docenas de cámaras instaladas en cada rincón de la casa. No lo hacía por paranoia. No lo hacía por seguridad. Lo hacía por miedo. Miedo a no saber qué pasaba cuando él no estaba. Miedo a haber fallado como padre. En una pantalla aparecían sus gemelos, sentados en sus sillas de ruedas, mirando la ventana con expresiones vacías. En otra, la nueva empleada doméstica entraba lentamente a la habitación, creyendo que nadie la observaba. Lo que hizo a continuación hizo que el millonario dejara de respirar por un segundo. No fue un grito. No fue un golpe. Fue algo mucho peor. Algo que reveló una verdad que llevaba años escondida. Una verdad que explicaba por qué sus hijos habían dejado de sonreír, y quizás, porque nunca volvieron a caminar. Y en ese instante, el hombre más poderoso de la ciudad entendió algo aterrador. El dinero puede comprar silencio, pero no puede ocultar la verdad para siempre. Alejandro Montenegro era un hombre que lo tenía todo, al menos en apariencia. Su nombre era sinónimo de poder, éxito y riqueza. Había construido un imperio desde cero, firmando contratos millonarios y dominando el mundo de los negocios. Sin embargo, dentro de su enorme mansión, el silencio pesaba más que cualquier fortuna. Desde el accidente que dejó a sus gemelos, Lucas y Mateo, paralizados, la vida de Alejandro se había dividido en dos. Antes del accidente, era un padre ausente pero orgulloso. Después, se convirtió en un hombre distante, atrapado por la culpa y el miedo. Nunca hablaba de aquella noche lluviosa. Nunca mencionaba el momento exacto en que todo cambió. Los niños pasaban la mayor parte del tiempo en sus sillas de ruedas, mirando por la ventana o el techo, como si esperaran respuestas que nunca llegaban. Lucas observaba en silencio, aprendiendo a leer el mundo sin palabras. Mateo, en cambio, hacía preguntas que nadie quería responder. «¿Papá, fue mi culpa?» Alejandro escuchaba esas preguntas desde lejos, escondido detrás de reuniones, viajes y excusas. Creía que el dinero podía compensar su ausencia. Pensaba que pagar a los mejores médicos, terapeutas y cuidadores era suficiente. Pero algo dentro de él sabía que estaba fallando. Fue entonces cuando tomó una decisión que marcaría el inicio de todo: instalar cámaras en la casa. No se lo dijo a nadie. No pidió permiso. Las cámaras no eran para vigilar ladrones, sino para observar lo que él no se atrevía a enfrentar directamente. Quería ver cómo trataban a sus hijos cuando él no estaba. Quería asegurarse de que estaban seguros. O tal vez, quería confirmar un miedo que llevaba años ignorando. Cada noche, Alejandro se sentaba frente a las pantallas. Miraba en silencio. Analizaba gestos, palabras, miradas. A veces apagaba las cámaras rápidamente, incapaz de soportar la culpa. Otras veces, se quedaba horas observando, con el corazón apretado. Lo que aún no sabía era que esas cámaras no solo mostrarían la verdad sobre los demás, sino también sobre él mismo. Porque el verdadero abandono no siempre es físico. A veces, es emocional. ¿Crees que Alejandro hizo bien al instalar cámaras, o fue una invasión imperdonable? Déjanos tu opinión en los comentarios. Elena llegó a la mansión una mañana gris, cuando el cielo parecía reflejar el ambiente de aquella casa. No hizo ruido al entrar. No preguntó demasiado. Solo observó. Alejandro apenas levantó la mirada cuando firmó los papeles de contratación. Para él, era solo otra empleada más, alguien que probablemente no duraría mucho tiempo. Pero para los gemelos, su llegada fue diferente. Desde el primer momento, Elena no los miró con lástima. Tampoco con indiferencia. Se acercó despacio, se sentó frente a ellos y habló con una calma que no estaban acostumbrados a escuchar. No levantó la voz.
No fingió sonrisas. Simplemente los trató como si fueran niños normales. Lucas fue el primero en notarlo. Algo en ella era distinto. Mientras limpiaba la habitación, Elena les contaba pequeñas historias, recuerdos de su infancia, anécdotas simples, cosas que no buscaban provocar pena. Mateo, que solía encerrarse en el silencio, comenzó a responder con palabras cortas. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien parecía escucharlos de verdad. Sin embargo, las cámaras mostraban otra capa de la realidad. Cuando Elena creía que nadie la observaba, su comportamiento cambiaba de forma casi imperceptible. No era violenta. No gritaba. Pero había momentos en los que el silencio se volvía incómodo. Sus miradas se detenían demasiado tiempo en los gemelos. Sus pausas eran largas, cargadas de algo difícil de explicar. Alejandro, desde la sala de monitoreo, empezó a sentir una incomodidad creciente. No podía señalar un error concreto. No había pruebas claras. Pero su instinto le decía que algo no encajaba. Lucas se tensaba cuando Elena entraba en la habitación. Sus manos se cerraban lentamente sobre los apoyabrazos de la silla. Mateo dejaba de hablar de repente, como si temiera decir algo incorrecto. Esos pequeños detalles comenzaron a repetirse una y otra vez en las grabaciones. Alejandro se decía a sí mismo que estaba exagerando, que la culpa lo estaba volviendo paranoico. Pero entonces ocurrió algo que no pudo ignorar. Una noche, Elena se acercó a los gemelos y les susurró algo que las cámaras no lograron captar con claridad. Lucas desvió la mirada. Mateo bajó la cabeza. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era lo que Elena hacía, era lo que parecía saber. Por primera vez en años, el millonario no apagó las pantallas. Se quedó observando hasta el amanecer, con una pregunta clavada en la mente. ¿Y si el problema no era solo el accidente? Porque a veces, las heridas más profundas no se ven en el cuerpo, sino en el miedo aprendido. ¿Crees que Elena tenía buenas intenciones, o estaba ocultando algo desde el principio? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La imagen de sus hijos bajando la mirada después de que Elena le susurrara algo se repetía una y otra vez en su mente. Por primera vez desde que instaló las cámaras, sintió verdadero miedo. No por perder dinero, no por un escándalo público, sino por no haber protegido a quienes más amaba. Decidió hacer algo que había evitado durante años: revisar las grabaciones antiguas. No solo las recientes. No solo las de Elena. Horas y horas de video comenzaron a desfilar frente a sus ojos. Cambiaban los rostros de las empleadas, los turnos, los años, pero los patrones eran inquietantemente similares. Las mismas miradas de los niños. El mismo silencio incómodo. Las mismas pausas prolongadas antes de responder. Alejandro comenzó a notar detalles que antes había ignorado. Comentarios aparentemente inofensivos. Frases dichas en voz baja. Gestos que no dejaban marcas visibles, pero sí cicatrices invisibles. No eran golpes. No eran gritos. Era algo más sutil y más cruel. Manipulación. Las empleadas hablaban de protección, de obediencia, de no contar ciertas cosas. Usaban el miedo como herramienta, aprovechándose de la vulnerabilidad de los gemelos. Y Alejandro, ausente, había permitido que eso se repitiera durante años sin darse cuenta. El aire en la sala de monitoreo se volvió pesado. El millonario sintió náuseas. Comprendió algo devastador. La parálisis de sus hijos no era solo consecuencia del accidente. El trauma había inmovilizado también sus emociones, su confianza, su voz. No estaban rotos, estaban aterrados. Pero entonces, una grabación reciente cambió todo. En la pantalla apareció Elena, sentada frente a los gemelos, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Su voz temblaba. No parecía la misma mujer fría y controlada de otras escenas. Miró a la cámara por un segundo, como si supiera que alguien la observaba,
y luego habló. Confesó que no había llegado a esa casa por casualidad. Su hermano había trabajado allí años atrás, como asistente de mantenimiento. Había notado cosas extrañas, comportamientos sospechosos, y decidió investigar. Un día, simplemente desapareció. El caso fue archivado. Nadie preguntó más. Elena aceptó el trabajo para descubrir la verdad. No para hacer daño, sino para exponerlo. Alejandro se quedó completamente inmóvil. Las cámaras no solo le habían mostrado el dolor de sus hijos, le habían revelado una red de silencio que él mismo había financiado con su indiferencia. Y por primera vez, entendió que ya no podía seguir observando desde las sombras. ¿Crees que Elena hizo lo correcto al infiltrarse, o debería haber denunciado desde el inicio? Déjanos tu opinión en los comentarios. El amanecer encontró a Alejandro sentado en la misma silla, con los ojos rojos y el cuerpo rígido. No había dormido. No había comido. Las palabras de Elena y las imágenes de las cámaras seguían resonando en su mente como un eco imposible de silenciar. Por primera vez en años, ya no podía esconderse detrás de su poder ni de su fortuna. Decidió actuar. Llamó a la policía antes de que el miedo pudiera convencerlo de callar. Luego contactó a abogados, terapeutas infantiles y especialistas en trauma. Canceló reuniones, pospuso contratos millonarios y apagó su teléfono. Nada era más importante que enfrentar lo que había permitido. Cuando se sentó frente a sus hijos, el silencio fue distinto. No era un silencio impuesto por el miedo, sino uno cargado de emociones contenidas. Alejandro se arrodilló frente a las sillas de ruedas, bajó la cabeza y, por primera vez, pidió perdón. Lucas lo miró fijamente. Mateo comenzó a llorar. Las palabras salieron lentamente, entre pausas largas y respiraciones temblorosas. Los niños hablaron de amenazas disfrazadas de cuidado, de advertencias susurradas, de noches en las que fingían dormir para no provocar enojo. Alejandro escuchó sin interrumpir, sintiendo como cada confesión lo atravesaba. Elena fue llamada a la sala. No estaba asustada. Estaba cansada. Contó todo lo que sabía, entregó nombres, fechas y pruebas que había reunido en silencio. No buscaba venganza. Buscaba justicia. Las investigaciones revelaron una verdad dolorosa. Varias personas habían pasado por la mansión sabiendo que algo no estaba bien, pero nadie había hablado. El dinero, los contratos y el miedo al poder de Alejandro habían comprado el silencio de muchos. Las cámaras, que al principio habían sido instaladas por desconfianza, se convirtieron en pruebas clave. Por primera vez, Alejandro agradeció haberlas colocado. Los gemelos comenzaron terapia intensiva. No solo física, sino emocional. Cada sesión removía recuerdos dolorosos, pero también abría espacios de sanación. Poco a poco, Lucas empezó a expresar lo que sentía. Mateo volvió a reír sin miedo. Alejandro cambió su rutina por completo. Llegaba temprano. Se iba tarde. Aprendió a escuchar sin justificar, a estar presente sin huir. Entendió que ser padre no era proveer, era proteger. Y mientras la verdad salía a la luz, algo inesperado comenzó a suceder en el cuerpo de los niños. Pequeños movimientos, casi imperceptibles, pero reales. ¿Crees que Alejandro merece una segunda oportunidad como padre después de todo lo ocurrido? Escribe tu opinión en los comentarios. La recuperación de Lucas y Mateo no fue rápida ni sencilla. Cada pequeño avance venía acompañado de dolor, cansancio y lágrimas. Pero por primera vez desde el accidente, esas lágrimas no eran de miedo, sino de esfuerzo y esperanza. Alejandro estaba presente en cada sesión, sentado en silencio, observando sin huir. Los médicos fueron cautelosos. Explicaron que el cuerpo y la mente estaban profundamente conectados. El trauma había bloqueado no solo emociones, sino también respuestas físicas. La sanación no sería milagrosa, sería lenta. Y aún así, sucedieron cosas que nadie esperaba. Un día, durante una terapia, Lucas movió ligeramente el pie.
Apenas unos centímetros. El terapeuta se quedó inmóvil. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Mateo lo vio y sonrió por primera vez sin temor, como si algo dentro de él también se hubiera liberado. No era una cura completa, pero era real. La mansión cambió. Las puertas dejaron de cerrarse con llave. Las cámaras fueron retiradas, una por una. Ya no eran necesarias. La vigilancia fue reemplazada por presencia, por conversaciones, por risas que lentamente regresaban a los pasillos. Alejandro también cambió. Renunció a proyectos que lo alejaban de casa. Vendió empresas. Delegó poder. Comprendió que el éxito que había perseguido durante años no significaba nada si no podía mirar a sus hijos a los ojos. Elena decidió marcharse cuando todo terminó. No buscaba reconocimiento. Antes de irse, se despidió de los gemelos con un abrazo largo y sincero. Había cumplido su propósito, revelar la verdad y romper el silencio. Tiempo después, el caso fue cerrado. Hubo consecuencias legales. Hubo nombres que cayeron. Pero lo más importante fue invisible para el mundo exterior. La familia empezó a sanar. Lucas comenzó a hablar más. Mateo volvió a hacer planes. Soñaban. Reían. Y aunque las sillas de ruedas seguían ahí, ya no definían quiénes eran. Alejandro entendió finalmente una lección que jamás olvidaría. El dinero puede comprar casas, seguridad y poder, pero no puede comprar presencia, amor ni perdón. Eso solo se gana con actos. La historia de esa mansión ya no era de silencio y vigilancia. Era una historia de errores enfrentados, de culpa transformada en responsabilidad y de esperanza construida día a día. ¿Crees que el amor y la verdad pueden sanar incluso las heridas más profundas? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte esta historia.